Dios me los cuide y me los guarde, mis amados. Qué lindo tenerlos aquí a ustedes y verlos a toditos. Bienvenidos a todos. Estamos en el día de hoy, septiembre 22, en nuestro estudio número 107. 107, gracias a Dios, ¿verdad? Y al apoyo y a la sed de todos ustedes. Bueno, hemos estado caminando, ¿verdad? Por encima del libro de los Hechos. Estuvimos caminando por el capítulo 4 la semana pasada. Y para este mensaje de hoy hay algo diferente, ¿verdad? Lo hemos hecho en el pasado, pero hace tiempito no lo hacemos. Yo no voy a ponerle el tema, ¿ok? Vamos a empezar sin tema y al final la chulería va a ser que ustedes van a ponerle el tema. ¿Está bien? ¿Estamos ready? Vamos a buscar el capítulo 5 de los Hechos. Y hemos estado hablando, ¿verdad? Bajo, podríamos decir, esta serie de mensajes que hemos titulado Un evangelio que no es negociable. Y hemos estado conversando bajo ese tópico, ¿no? Fuimos por encima hemos ido por encima de los capítulos del 1 al 4 de los Hechos, hemos visto varias cosas, hemos visto cuando Cristo resucita, ¿verdad? Cómo resucita, si fue con un mito, si fue con un cuerpo físico. Vimos también el tiempo que Jesús estuvo 40 días ahí junto a sus discípulos, enseñándole las cosas del reino. Eh, Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Qué más vimos? Vimos, ¿verdad? Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, que fueron, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Explicamos lo que era el poder. Luego el Señor asciende y empiezan los 10 días de ansiedad, donde esos discípulos se van a esperar, a orar, a intimar con el Señor. El Espíritu Santo desciende, se manifiesta en diferentes lenguajes. Esos lenguajes atraen a un montón de gente. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comunica el primer sermón o la primera predicación, ¿verdad? Donde el nombre de Jesús era el 1, el 2 y el 3. Y allí se convirtieron como unas 3,000 personas. Y allí se formó un avivamiento hermoso. Luego entonces vimos también que Pedro iba con Juan de camino al templo y allí vieron a un paralítico. Y voy a corregir, señores, porque me ha pasado algo tan hermoso. Tengo un compañero mío, un buen amigo que estuvo el, el miércoles pasado y él iba de camino con sus hijas en el carro y iba escuchando el mensaje de la resistencia, donde estábamos hablando de el cojo que fue sanado, ¿verdad? Que fue sanado por Pedro y Juan. Y entonces la niña, mira cómo son las cosas, la niña decía, papá, él no era cojo porque él no podía caminar, no era que él cojeaba, era que no caminaba. Y entonces cuando tú lees la palabra utiliza la palabra cojo, ¿verdad? Pero lo que realmente quiere decir es eso mismo, es que era paralítico, no caminaba. Entonces me asombra cómo los niños entienden el concepto, ¿me entiendes? Ahí pues se la barajeamos. Ella sabía que no era cojo porque sabía que, ajá, ella sabía que no era cojo porque sabía que era que no podía caminar de nacimiento. Mira qué hermosura. Por eso dice la palabra, deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué bello, ¿verdad? Pues entonces vimos la sanidad del paralítico de Pedro, ¿verdad? Y vimos un mensaje muy lindo ahí. Y vimos entonces en la semana pasada que mientras todavía Pedro estaba predicando, eh, y aquel paralítico estaba allí presente, pues vino la resistencia, se echaron encima a los sacerdotes y los saduceos y un montón de gente. ¿Se acuerdan un poquito más o menos de lo que hemos estado hablando los últimos miércoles, verdad? Así que hoy vamos entonces, vamos a ver un capítulo, oye, distinto. Aquí yo te puedo decir que el escritor Lucas empieza a apretar las tuercas. En este capítulo hermoso, que es el capítulo 5, el escritor Lucas empieza, señores, a mostrar partes disciplinarias, partes donde, ¿verdad? Muestra la honra que hay que tenerle al Señor, etcétera. Así que vamos a ver varias cositas. Vamos a empezar primeramente leyendo en el capítulo 4, al final del 32 al 37, si hay algún voluntario que quiera leer el capítulo 4,
Ese es el final. Eso es del 32 al 37. Si no, yo lo voy a leer, yo lo voy a leer. Sí, yo lo voy a leer. Pero aprovecho porque sé que hay una cita por aquí que quiero que alguien me busque. Omar, yo necesito tu ayuda. Si tú puedes, búscame Ezequiel, esta cita, esta peposa. Ezequiel 16. Ezequiel 16, del 6 al 9. Déjame apuntar por aquí porque es que se la doy, Omar. Ezequiel 16, del 6 al 9. Entonces necesito a alguien que me busque Lucas 9, 28 al 32. Enid. Excelente. Los demás me van a seguir en los hechos. ¿Estamos? Yes. All right. Dios te cuide, José, Sí. que bueno que esté por ahí. Vamos para encima. Mira, ese muchacho que entró ahí, José Luis. Saludos. José estaba justamente ahora haciendo la historia de la nena. Lo hermoso, ¿verdad? Que fue a mi corazón, lo pendiente que ella estaba, que no era cojo, papá, porque no cojeaba, era paralítico, es lo que es entender el concepto. Así que el Señor te bendiga a ti y a tus nenas, papá. Bueno, vamos para encima. Estamos en el capítulo 4, vamos a leer rapidito los versos 32 al 35 y vamos a ver qué pasó aquí. No, 37. 32 al 37, perdóname, exacto. Dice, la congregación de los que creyeron, de aquellos que dijeron que sí, cuando Pedro predicó, fueron 3,000 primero y después 5,000 más. Aquí habían 2 o 3 personas. La congregación de los que creyeron era de un corazón. ¿Cuántos corazones? Un corazón. Después dice, un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Dice, y José, un levita natural de Chipre, y el principio de esta oración, aunque parece no tener ningún tipo de valor, usted va a ver que esto que dice aquí, que era levita y que era de Chipre, nos dice mucho, ya mismo lo explicamos. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significaba hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ahí mismo seguimos de corrido. Y el 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Ok? 3. Vamos a seguir corrido por ahí, ¿ok? El 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin vender, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste? Yo quiero que usted subraye esa palabra, concebiste, y si la tuya dice algo diferente, pues usted me dice. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura.
El 7 dice, después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Mira los pies de los que sepultaron a tu marido, están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y lo sacaron, y la sacaron y le dijeron, y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Podemos ver aquí cómo el autor Lucas empieza a escribir historias, no solamente de milagro, no solamente historias que le llenan los ojos a cualquiera, no que esto no le llene los ojos a cualquiera, pero escribe una historia donde comienza, donde muestra cómo los apóstoles empiezan a apretar las tuercas y empiezan a demandar reverencia y honra al Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende? Entonces vemos cómo el principio de esta lectura empieza en el final del capítulo 4 y vemos cómo tenían todas las cosas en común. Y a pesar de que aquí nos habla de que ellos dejaban sus tierras, de que nadie necesitaba nada porque todo el mundo trajo sus bienes en común. A pesar de que aquí nos habla de los bienes materiales, aquí estaba pasando algo mucho más allá. ¿Por qué, señores? Porque cuando usted le da un pesito al muchacho de la luz, es porque está pasando algo en tu corazón que entonces te permite tú dar ese pesito. ¿Me entiendes? Porque si realmente a ti no se te mueve nada por dentro, tú no le das nada a nadie, ¿sí o no? Eso es así. De manera que el que ellos pusieran todos sus bienes en común hablaba de algo más profundo, ¿ok? Y es que ellos tenían, como dice la lectura, andaban en un solo corazón y andaban en una sola alma. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que todos estaban en una comunión, Todos estaban pendientes a lo mismo. ¿Y qué era lo que estaban pendientes? A predicar a Cristo, a servir y a esperar a su Salvador. Fíjate, la promesa era que Él vendría de nuevo, ¿ok? Y hasta ahora todas las cosas que el Señor había dicho que iban a pasar, estaban pasando bastante rapidito, porque cuando el Señor se fue, ¿verdad? Y dijo la promesa del Espíritu Santo, pasaron 10 días. O sea, cuando el Señor dice que volverá, ellos están pensando que esto va a pasar rápido, ¿ok? So, aquí estaba todo el mundo en la misma. Predicar a Cristo, servir y esperar su Salvador. Señores, ¿y sabe qué? El evangelio no es más complicado que esas tres cosas. Quienes lo complicamos somos nosotros mismos. Predicar a Cristo, servir y esperar al Salvador. Eso era lo que hacía esta gente. Entonces estaban unidos, estaban ahí, toditos en el mismo pensamiento. Mencionan este hombre llamado José, era un leví o un levita que vivía en Chipre. Sobre esto lo que dice es que el tipo no era de ahí, que estaba en Chipre colado. Chipre era un sitio bien caro, era una isla y era un sitio bien caro. Y dice que el hombre tenía un terreno allí. Yo lo que necesito que usted entienda es que si el tipo era un levita, no estaba en su lugar, ese sitio no era de levita, ¿ok? Y era un sitio caro, significa que ese terreno que José tenía no pasó de sus padres a él, no se lo dieron por herencia, no se lo dieron por lindo, el tipo lo tuvo que haber trabajado. ¿Se entendió? Y a él le nació en el corazón vender esa tierra valiosa y todo este dinero y esta posesión, llevarla a los apóstoles. ¿Para qué? Para adelantar este proceso de predicar a Cristo, de servir y de esperar el Salvador. Eso fue lindo, ¿verdad que sí? Pero entonces aparece este personaje, señores, con su esposa, Ananías y Zafira.
Yo estoy seguro que cuando José llegó con aquel botín del terreno y todo el mundo lo miró, wow, esto está brutal. Y estoy seguro que Ananías y Zafira dijeron, yo quiero que a mí me miren así. Eso es lo que yo quiero. Y dentro de todo lo que estaba pasando allí, estos dos seres, me imagino, ¿verdad? Me imagino que estos hombres estaban simplemente, esta pareja, estaban buscando escalar en respeto, escalar, ¿verdad? En las estratas, como si esto del evangelio fuera una corporación, ¿verdad? Y ellos lo que hicieron fue que cogieron y vendieron un terreno. Y lo vendieron por X cantidad. Y cogieron y se echaron un chispito al bolsillo. Y entonces después vinieron donde Pedro y le dijeron, toma, lo vendimos completo. Esta fue la totalidad. No le sacamos nada. Todo para Dios. Y lo que pasa es que ellos no habían conocido todavía, ni habían visto el Dios que todo lo ve. ¿Cuántos están aquí? Ni Ananías ni Zafira habían visto y habían conocido el Dios que todo lo ve. Algo bien parecido a lo que le pasó a David. El rey David había conocido a Dios en muchas formas, pero el rey David no había conocido el Dios que todo lo ve. ¿Y cuándo lo conoció? Cuando su amigo llegó allí a donde él estaba y le reveló el pecado que él había cometido con Betsabé. Ahí en ese momento, ¿qué debemos hacer con este hombre? Mátenlo, pues ese hombre eres tú, charlatán. Cogiste el esposo de esta muchacha y lo mandaste a matar allí en la guerra para quedarte con ella. Ese hombre eres tú. Pues, ¿qué vamos a hacer contigo? Te vamos a matar. Y ahí el espíritu del arrepentimiento vino a él y él entendió. Y ahí él conoció el Dios que todo lo ve. Nunca volvió a ser el mismo. Evidentemente, Ananías y Zafira no habían visto ni conocido el Dios que todo lo ve. Pero Pedro sí. Porque a Pedro le habían dicho ya, me vas a negar antes que cante el gallo negro. Ya Pedro sabía lo que había ahí. Y esta gente, ¿qué fue lo que hicieron? Aquí no hay mucho que decirle a esta historia, señores. Esto es una historia que tiene que ver con el engaño. Aquí no hay mucho que buscarle. Ellos simplemente buscando algo más allá que no se sabe lo que es, mintieron. ¿Ok? ¿Acaso no fue esto lo que pasó en el Edén? Un engaño. ¿Acaso no fue lo que hizo la serpiente con Eva? Un engaño. Y así como pasó en el Edén, pasó con muchos personajes. Y así como pasó con muchos personajes, pasa contigo y conmigo todos los días, ¿sí o no? ¿Perdón? Que Adán y Eva no lo hicieron a propósito, ellos fueron engañados. Exacto. Perfecto. Pero esto, Ananías y Zafira. exacto, ellos hicieron sabiendo lo que estaban haciendo mal. Bueno, este caso fueron engañados. Los engañó sabiendo que no porque fueron engañados. Ah, bueno, del otro lado. Vamos a verlo, vamos a verlo. De la invención. No, no le cojas pena, no le cojas pena. Y Adán y Eva, que por culpa de ellos que tú estás como estás. No, porque es que se entiende de la otra forma. Porque lo que está explicando aquí es que aquí presenta la historia que ellos trataron de engañar. Ananías y Zafira fueron los que quisieron engañar a Pedro. Exacto. Y en el Edén ellos fueron engañados. Y en el Edén, es lo que ustedes quieren decir. Pero okay. Aquí sería Ananías y Zafira sería más serpiente. Bueno, vamos a ver si todo esto se conecta o si son cosas diferentes. Pero me gusta que estén atentas, ¿viste? Aquí se dan puño y patada por la palabra. Eso es bueno, señores. A mí me gusta eso. Después se parte una medida. Seguro. Mira, aquí hay que entender una cosa bien importante. Aquí tenemos que entender que el engaño fue lo que echó a perder el diseño de la criatura más hermosa y más importante que jamás creó Dios. La única criatura creada a su imagen y semejanza. El engaño la echó a perder. Porque el engaño dio paso a otra cosa. Y ahí es donde vamos a meterle a esto un poquito de aceleración. Pero usted tiene que entender que el engaño desde el principio es lo que echó a perder la máxima creación de Dios, que fue el hombre.
la única criatura creada a su imagen y semejanza. ¿Usted está entendiendo? Mami, no te apures, gente. No se oye acá. ¿Ok? Entonces, evidentemente, Pedro, lleno del Espíritu Santo, identifica varias cosas cuando estos muchachitos vienen. Pedro identifica que el engaño lo siembra ¿quién? El engañador, el que lo hizo desde el principio. El engaño lo siembra Satanás. Pedro, lleno del Espíritu Santo, identifica estos muchachitos no lo están haciendo ellos. Estos muchachitos vienen porque alguien sembró. El mismo que sembró el engaño en el Edén, sembró en ellos también una semilla. Y el resultado de esa semilla fue la mentira. No me pierda de vista aquí. Satanás sembró, Pedro sabía, Satanás sembró esa semilla en el corazón de estos muchachos. El resultado, el fruto de esa semilla sembrada por el enemigo fue la mentira. Pero Pedro sabía que ese fruto no se daba de la noche a la mañana. Por eso, ¿verdad? Lo identifica o lo compara con una semilla. Pedro sabe que para que esa semilla dé fruto, eso tiene que, mira, como cualquier jardinero que cuida una planta, eso se tiene que cuidar, eso se tiene que abonar, eso se tiene que regar, se tiene que echar raíces para que dé fruto. Más o menos ahí, alguno de ustedes tiene que tener algún palito de limón o algún palito de algo que dé fruto en su casa. Más o menos cuánto se puede tardar un árbol de frutos menores en darle un fruto. Mínimo se tarda meses. ¿Sí o no? La piña tarda un año. ¿Me entiendes? Pero para que la semilla llegue a ser un árbol que da fruto toma tiempo, es lo que quiero decir. Pedro identifica que esta mentira es el resultado de una semilla sembrada por quién, por Satanás, pero que hubo algo que hicieron estos dos muchachitos que permitió que esa semilla diera fruto. Y es que ellos abrazaron, cuidaron, amamantaron esa semilla, dejaron que cogiera raíces. Por eso Pedro directamente les dice, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? ¿Entiendes? Y después le dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Vamos, ¿qué entienden ustedes por concebir? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Él dice dejar crecer. ¿Quién más? Concebir. ¿Qué le viene a la mente a ustedes cuando dice, ¿por qué dejaste concebir? El asunto de la concepción. Eso tiene que ver con dar a luz, con el alumbramiento. Con el alumbramiento. Concebir es cuando una mujer da a luz o cuando, ¿verdad? Pero tiene que ver el con, asunto del alumbramiento. Con la semilla, porque sembraste lo cosechaste. Exacto. Ya Pedro cuando dice aquí, ¿por qué concebiste esto en tu corazón? Mi gente, cuando ya da a luz es porque llevaba 9 meses ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste acariciando esto, cuidando esto, dándole mente a esto? Que ya ha salido el fruto. Has dado a luz y ha salido el fruto de la mentira. Usted entiende que Pedro identifica esto rapidito, ¿me entiende? El enemigo sembró la semilla, tú la cuidaste y ya cuando tú la cuidas, lo que falta es que el fruto salga. Como dicen por ahí, que a la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú y yo somos responsables de aquello que nosotros cuidamos en nuestro corazón. Porque Enid me estaba diciendo, bendito, que Adán y Eva, ¿verdad? Porque no lo hicieron a propósito, pero es que ellos también pudieron decir que no, porque el enemigo sembró la misma semilla y simplemente pudieron decir, no, las instrucciones de Dios son estas. Pero es que concibieron, hicieron lo mismo, lo abrazaron, lo cuidaron, lo amamantaron hasta que entonces dio fruto eso que ellos cuidaron en su corazón, y el fruto fue la desobediencia. En este caso el fruto fue la mentira. Pero ambas, la desobediencia y la mentira, ¿son qué?
Son pecados. Y el pecado dijimos la vez pasada que es simplemente todo aquello que le dice que no a Dios. Es cuando usted falla el blanco. ¿Se entiende? Entonces Pedro hace un análisis aquí que es vital para nuestras vidas. Yo te lo estoy diciendo, como te lo di, como se lo dijo Pedro a Ananías y Zafira. Tenemos que tener cuidado con las cosas que abrazamos en nuestro corazón. ¿Ok? Somos nosotros los responsables de lo que a lo que nosotros le damos cuidado y dejamos que eche raíces en nuestro corazón, porque el resultado de ese fruto nos va a tocar a nosotros trabajar con eso. ¿Sí o no? Desde el principio, la paga del pecado fue muerte. Entonces Pedro no titubeó con esto. Pedro no dijo, ojalá y te muera. Pedro no hizo un pecado de muerte, un milagro de muerte que los mató allí. No le puso las manos. Eso fue el Espíritu de Dios que se movió allí. Pedro no le dijo, muéranse, ni pasó juicio sobre ellos. Simplemente Pedro confrontó. ¿Qué tú hiciste? Yo sé que esto no nació de ahora. Esto te lo sembraron en el corazón y tú lo estabas cuidando hace tiempo. Y el fruto de todo esto es esta mentira que ustedes han hecho. No me están mintiendo a mí, le están mintiendo a Dios. Y Dios honra su palabra. Y Dios hizo algo que no hacía, que no se veía, hacían cientos y cientos y cientos de años. Allí esos dos seres suspiraron y cayeron muertos en la tierra. ¿Qué pasó con sus almas? ¿Alguien sabe qué pasó con sus almas? No sabemos, porque eso no lo podemos juzgar nadie. Ni yo, ni Pedro, ni tú, ni nadie. Dios sabe lo que pasó con esas almas. Lo que yo sí te puedo decir es que la carne se murió. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Se entiende, mi gente? ¿Sí? Están dormidos. Vamos a acabar esto. Evidentemente, señores. Esto quiere decir que el Dios que todo lo ve sabe cuáles son esas cosas que tú tienes en tu corazón, que le estás dando cariño y que el resultado de ese fruto es peligrosísimo para tu vida y para la mía. ¿Ok? De manera que Dios se va a encargar de ponerte maneras en tu vida que te dejen ver cuáles son esas cosas que tienen peligro. ¿Cuál usted cree que es la manera o el medio más importante que Dios emplea para dejarte saber cuáles son las cosas que tú tienes que arrancar de raíz en tu vida y que tienes que tener cuidado de no acariciarlas en tu corazón, porque el fruto va a tener heridas graves? ¿Cuál usted cree cree usted que es el medio más importante que el Señor utiliza para dejarte ver? Para dejarte ver cuál es la condición de tu corazón, para dejarte ver cuáles son las cosas. Mírala aquí, aquí está todito escrito. La suficiencia de la palabra dice que esto es todo lo que el hombre necesita para restablecer su relación con Dios y vivir bien. Entonces, la palabra es la que te muestra a ti y me muestra a mí cuáles son esas cosas que están en tu corazón, que tú no puedes coquetear con ellas. ¿Ok? Mira, yo no me voy a cansar de decir esto. Yo soy vendedor. Yo tengo amigos vendedores. Aquí todos nosotros tenemos un trabajo. Y a veces nosotros nos creemos que nosotros somos buenos porque nosotros no matamos a nadie. Y aquí no hay ninguno bueno. Aquí simplemente hay gente menos mala. ¿Me entiendes? Para Jesús, el adulterio tenía el mismo peso a aquel que lo ejecutaba que aquel que lo llevaba al corazón, ¿sí o no? Pues para Jesús sigue teniendo el mismo peso aquel que mata y aquel que hace trampita en su trabajo escondido. Y yo no me voy a cansar de decir esto. Señores, la ganancia deshonesta. Cuando usted vende las cosas que no son tuyas, que no te costaron porque le pertenecen a la compañía, esos productitos que caen por el lado y usted busca hacerte el pesito con eso que no te pertenece, señores. En eso no hay honra, en eso no hay honra, eso es un engaño, eso no es tuyo. ¿Usted me está entendiendo? Mis amigos vendedores, yo no me canso de decir esto. Es tan fácil en esta industria, es tan fácil. Tú simplemente hacerte un dinerito por el lado con la cosita que te dan, que te devuelven y estaba buena, pero la devolvieron.
Usted me va entendiendo. Son cosas que tú no las puedes tener arraigadas, no puedes darle cariño en tu corazón porque el resultado puede ser fatal. Tú puedes perder tu trabajo. Y no solamente eso, señores, eso queda en tu resumen y usted va a quedar feo para la foto para volver a conseguir un trabajo. Dios sabe cuáles son las cosas. Dios sabe cuáles son las cosas que usted le está dando cariño en su corazón. Y a través de las palabras nos las va a mostrar. Ese mensaje de texto que tú sabes que no debiste contestar y lo contestaste pensando que no, mira, eso es un mensaje de texto, eso no va a pasar. Ese mensaje de texto que tú escribiste, que sabes que no debiste haber escrito. ¿Por qué? Porque va a traer resultados y va a traer conversaciones que no deben pasar. ¿Usted me está entendiendo? Estas son las cosas que tú tienes que cuidarte, que tienes que cuidar tu corazón, de no decir, no, esto es por mensaje de texto, esto no pasa nada, porque usted sabe que si usted deja que ese deseo y que esa pasión se encienda a través de un mensaje de texto en su corazón, ya el pecado está ahí. Lo único que falta es que, mira, que dé a luz, que salga. Y para que salga, lo único que va a faltar es el momento, la ocasión, que usted esté con esa persona, solo. Y ya. Pero ya aquí usted le dio cariño. ¿Usted me está entendiendo? Las cosas que dice, las cosas que tú le dices a tu esposa que estás trabajando, las cosas que usted le dice a su pastor, que usted le dice a su amigo, estoy trabajando con esto y el Señor sabe que yo estoy tratando. Y tú sabes dentro de tu corazón que no estás trabajando nada. Tú sabes dentro de tu corazón que no quieres trabajar nada. Sabes que tienes que trabajar con esas cosas, pero estás a manos caídas. Entonces puede ser que delante de la gente tú puedas decir todas las cosas correctas para que todo el mundo piense que estás trabajando esas cosas y que el Señor se está manifestando en tu vida, pero tú eres el único que sabe si realmente le estás pasando la manita a él no hacer nada. Tú puedes decir las cosas correctas para que todo el mundo piense que vendiste el terreno completo y que no te quedaste sin un chavo. Pero lo mismo que dijo Pedro, usted no le miente a Dios, usted le puede mentir al hombre. Ojo, Lucas trae esta palabra para demostrarle a la iglesia, a todos estos nuevos convertidos, a toda esta gente que de momento fueron 3,000 y después 5,000, no a demostrarle a los 12 que venían caminando, no a demostrarle a los 500 que estuvieron con Cristo cuando él fue resucitado. Ya estos tenían el evangelio predicado. Lucas lo escribe para toda esa gente que se empezaron a convertir nueva. Y Lucas escribe esto para que entiendan que hay que tenerle reverencia y respeto al Señor. Yo me crié en una iglesia donde tú no podías masticar chicle, donde allí no se podía beber agua. Usted quiere beber agua, usted se va afuera, porque cuando se habla la palabra de Dios, allí nadie se mueve. Y claro, para esta generación eso es un poquito excesivo, posiblemente, ¿verdad? Para esta generación eso es un poquito que no tiene mucho sentido, un poquito como exagerado, pero usted sabe que yo le doy gracias a Dios que yo estuve en ese ambiente, porque usted no sabe el respeto que eso provocó que yo le tuviera a Dios. Y cuando yo veía a los muchachos y los jóvenes que entraban con chicle y se les olvidaba, se lo tragaban para que no le dijeran nada al frente. Entonces, yo no te voy a negar, que puede ser que en esta generación ahora se escuche un poquito exagerado, pero yo les tengo que decir, Señor, yo no me puedo quitar de la cabeza que Dios se merece esa reverencia y mucho más. Y que es una falta de respeto ver que la gente simplemente no le tiene reverencia a Dios y mucho menos a su palabra. A Dios gracias que su misericordia, señores, se renuevan todos los días. Así que no estoy diciendo que si usted masca el chicle mientras estamos aquí, o si usted se toma el cipito de agua, no estoy diciendo, ¿verdad?, que usted le está faltando el respeto a Dios, pero es importante que usted entienda que Lucas quería decir que esto, señores, hay que tenerle reverencia. ¿Se entendió con eso ahí? ¿Se entendió? Ok. Señores, yo te puse unos ejemplitos de cosas que nos pasan aquí a todos los hombres y a todas las mujeres. Todos estamos expuestos a acariciar cositas en el corazón con lo que no es nuestro en el trabajo. Todos estamos expuestos a que un mensaje de texto se escriba de la manera incorrecta. Todos estamos expuestos a que le queramos demostrar a alguien algo que no sentimos en el corazón.
Pero yo quiero sincerarme con ustedes. Yo por mucho tiempo quise justificar las conductas de excesos en mi vida. Excesos en el alcohol, excesos en el sexo, excesos en todo lo que un hombre podía tener excesos. Y por mucho tiempo yo quise justificar esos excesos, esas conductas de excesos en mi vida, pero en mi corazón yo sabía que simplemente yo me estaba engañando a mí mismo. Yo sabía que esas justificaciones eran un engaño. En lo profundo yo lo sabía, pero no me detuve. Le seguí dando cariñito, lo seguí acariciando, hasta que eso un día dio fruto. Hasta que un día yo me vi enfangado, hundido en los resultados del fruto de mi propio engaño. ¿Alguien se ha sentido así? A Dios gracias, Señor. A Dios gracias que en su misericordia el Señor extendió su mano en ese fango, en ese lodo donde yo estaba hundido. Y de ahí me sacó, me lavó. Usted está entendiendo que Dios, siendo Dios, el ser divino, creador de todo lo creado, se ensució sus manos para sacarme a mí de donde yo estaba, por amor, sin tener que hacerlo. Usted está conmigo aquí. Ensució sus manos para sacarme de donde yo estaba, en el mismo resultado de mi propio engaño. Me lavó con su sangre, me vistió, cubrió mi vergüenza, me puso nombre, me selló con su espíritu, me dio vida eterna. Por eso es que yo tengo que hablarle esto a ustedes con reverencia, porque eso no lo va a hacer nadie en este mundo por mí. Y si el Señor lo hizo por mí, señores, la esperanza de este evangelio que no es negociable es que también lo puede hacer por ti. Porque cuántos de nosotros a veces no nos levantamos y nos sentimos así, que estamos hundidos en el resultado de nuestro propio engaño, en el fruto de nuestro propio engaño. Para ese día es que este evangelio no es negociable. Entonces tú puedes decir que esto es algo nuevo, que esto es algo que está pasando en el Nuevo Testamento. Esto que tú estás diciendo, Ahmed, de que el Señor te lavó y te sacó del lodo. Omar, léete ahí la lectura de Ezequiel, porque yo quiero que ustedes vean que Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo hasta que vuelva por nosotros. Así que, Omar, léete ahí que Ezequiel, estas palabras de lo que yo experimenté, Ezequiel las pone ahí de una manera hermosa. Adelante cuando lo tenga. Tremendo, mano. Ya engrané, ¿oíste? Ya engrané con... Sí, Tacho, perfecto, brother. Y es un escenario triste. Sí. Muy triste. Dice, pero yo pasé cerca de ti y te vi revolcándote en tu propia sangre. Y mientras yacías en tu sangre, te dije, vive. Sí, cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai el Señor, y viniste a ser mía. Entonces te lavé con agua, te limpié la sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Wow, mano. Mira qué cosa hermosa, mira cómo Ezequiel pone estas palabras. Y Ezequiel, este drama que me pasó a mí espiritualmente,
Ezequiel lo plasma dirigiéndose a el pueblo de Dios en ese tiempo. Identifica el pueblo de Dios como esta mujer o esta criatura que fue dada a luz y dejada a la orilla del camino. No le cortaron cordón umbilical, sucia, llena de sangre. Y dice el Señor, refiriéndose a su pueblo, te vi y no había nadie que te cuidara. Yo fui, te cuidé, te limpié, te lavé y te dije, vive. Qué hermoso cómo Ezequiel plasma en esta historia donde ¿verdad? Personifica lo que pasó, lo que pasé yo espiritualmente, lo personifica. Donde la limpia, la lava, la viste, la sella, le pone nombre, hace pacto, la unge. Eso es lo que Dios hace contigo. Así que esto no es algo nuevo. Esto es algo que Dios viene haciendo desde el principio, señores. Así que usted no pierde la esperanza. No importa que hayan días donde nosotros que metamos la pata, donde hayan días que nosotros nos equivoquemos. Usted no pierda la esperanza, siempre y cuando usted venga a los pies del Maestro, Señor. Hay esperanza para todos en Cristo Jesús. Lo que yo necesito que usted entienda es que así mismo como Ananías y Zafira tuvieron que morir, yo también tuve que morir. Porque a mí el Señor no me sacó, no se ensució las manos y me sacó del lodo de mi propio engaño para que yo me quedara ahí. Cuando me cambia el nombre, me pone vestiduras nuevas y me da un nuevo propósito en mi vida, significa que todo es hecho nuevo. Nosotros no predicamos a Cristo para que tú te quedes igual, para que simplemente tú pienses que vas a tener dinero, libertad financiera, para que te sientas motivado, para que tú pienses que todo te va a salir bien. No, no, no. Nosotros predicamos a Cristo porque tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en tu corazón, porque el Señor no hace todas estas cosas para dejarte igual. Santo es el nombre del Señor Jesús. El paralítico no volvió a cojear, no volvió a quedarse, porque es que cuando Cristo llegó a su vida hubo un cambio y todo el mundo lo vio. De la misma forma, mucha gente puede ver a aquel hombre que yo fui envuelto y arropado en mis excesos y poder verme ahora y posiblemente van a decir, ese muchacho ese era el paralítico, ese era. ¿Usted entiende? ¿Están conmigo hasta aquí? Vamos terminando. Entonces, así como Ananías y Zafira tuvieron que morir, yo también tuve que morir para que viviera Cristo en mí. ¿Qué pasó con el alma de Ananías y Zafira? Yo no me atrevo a decirle qué pasó. No dice qué pasó. Y eso solamente... ¿Ah? Tú quieres pensar que se arrepintieron. Oye, después de esa bofetada que Pedro les dio, ¿por qué permitiste esto en tu corazón? Mira, es posible que ellos dijeron, que él dijo, Dios mío, ¿qué yo hice? ¿Quién sabe si se arrepintió? Y salvaron sus almas y simplemente aquel hecho de que murieran allí, todo el mundo aprendió y entendió. Mira, no sabemos. Lo importante para esta historia es que ellos tuvieron que morir de la misma forma que tu carne y la mía tienen que morir para que viva Cristo en nosotros. El engaño dañó, echó a perder la máxima creación de Dios, aquello que él hizo a su imagen y semejanza. Yo necesito que tú entiendas que por Cristo haber hecho eso, dejar de ser, salirse de su divinidad, descender donde estaba Amet, en ese fango, ensuciarse las manos para sacarme de ese lodo, eso es lo que hizo Dios, convirtiéndose en un hombre de carne llamado Jesús, viniendo a padecer lo que tú padeciste, ensuciándose, muriendo por ti para sacarte de ese lodo y poder ofrecerte una vida eterna y llevarte contigo a las moradas celestiales. Por eso es que tú tienes que morir, para que esa creación original que era la imagen y semejanza de Dios, que fue dañada por el engaño, cuando tú vienes a los pies de Cristo, mi amado,
Tú tienes que entender que ya Dios no ve todas tus imperfecciones, porque vamos a seguir siendo imperfectos. Pero ahora, cuando Dios te mira a la cara, Dios no ve tus imperfecciones. Él ve en ti el rostro de su Hijo reflejado. Y así, y solo así, a través de Cristo, es que tú puedes volver a ser la criatura hecha a imagen y semejanza de Dios como en el principio. Dígame usted que eso no es una cosa hermosa. Dígame usted, Señor. Tú pensar que Dios te puede mirar a la cara y que no te ve a ti, ve la perfección de su Hijo en ti. Wow. Gracias, mi Jesús. Gracias por esto tan hermoso que has hecho por nosotros. Señores, el sufrimiento no es una desgracia. ¿Cuántos creen que Cristo sufrió? ¿Que sí? Si no, hay un par de peliculitas ahí que usted la puede ver y usted se pone al día con eso. Claro que el Señor sufrió. Desde los profetas, desde Isaías, venían profetizando: molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos sanados. Desde antes que esto pasara, ya la profecía era que venía a sufrir. Pero ese sufrimiento no fue una desgracia. Por medio de ese sufrimiento pasó lo más hermoso que le pudo haber pasado al hombre. Y por medio de ese sufrimiento se logra nuevamente el restablecimiento de la relación entre Dios y el hombre. Por medio de Cristo. Entonces yo necesito decirte en esta noche que el sufrimiento no es una desgracia. Te guste o no, suene fuerte o no, el sufrimiento es la forma en que muchas veces Dios trabaja con nosotros para traernos al arrepentimiento y que por fin podamos mirarlo a Él. Así que hay momentos en los que a nosotros nos llegan tiempos de sufrimiento, claro que sí. Pero yo necesito que de hoy en adelante, cada vez que a ti te llegue un tiempo de sufrimiento o un tiempo de incertidumbre, una enfermedad o lo que sea que te cause dolor, que te cause desespero, yo necesito que tú entiendas que esto simplemente no vino a quebrantarte. Es que Dios tiene un plan eterno para siempre acercarte a Él. ¿Se entendió? Entonces, tenemos que mantenernos alerta y con esto yo voy a cerrar. Hasta ahora aquí hay alguna pregunta. Entendimos la magnitud del engaño, entendimos lo reverente que es la presencia del Señor y lo misericordioso a la misma vez que es el Señor, con lo mal que nosotros nos comportamos día a día delante de Él. Señores, ¿qué debemos nosotros hacer hasta el día que Él venga? ¿Qué pasa si nosotros nos mantenemos ahí de pie? Tenemos que mantenernos alerta, tenemos que mantenernos velando día tras día esas cositas que van a querer pasar por desapercibidas y arraigarse en tu corazón. Y yo les voy a demostrar qué pasa si día tras día nosotros nos cuidamos las espaldas los unos a los otros. Y yo oro por Arturo cuando Arturo se siente débil, y Omar ora por mí, yo oro por José, y oramos los unos por los otros, y todos nos mantenemos alerta, velando por mí, velando por mi hermano. Yo les voy a demostrar a ustedes lo que pasa. Eni, tú tenías Lucas, capítulo 9, 28 al 32. Y con esto voy a terminar, señores. Lucas 9, del 28 al 32. Entonces usted me va a decir, mire para allá. Déjeme, tenemos aquí un rayo láser. Déjame sacar esto. Brillito que no quiere que nosotros. Adelante, ya. Aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Aguántate ahí, aguántate ahí. Pero Pedro y los demás estaban, ¿qué? Rendidos del sueño. Señores, yo necesito que usted entienda. Lucas, el mismo escritor de los hechos, está en la escritura de su evangelio, de su experiencia, según lo que vio, lo que aprendió sobre Jesús. Y él está escribiendo sobre esta historia, donde Jesús dijo dos o tres cosas y le dijo a Pedro y a Juan y a dos o tres, vénganse conmigo, vamos para el monte a orar. Y mientras estaban orando, yo necesito que usted entienda esto. Dice que de momento el rostro de Jesús empezó a cambiar. Dice que se demudó su rostro y empezó a cambiar, y de momento sus vestiduras empezaron a brillar y estaba resplandeciente. Y allí de momento aparecieron dos personajes, y sin que dijeran los nombres, ellos sabían que era Elías y era Moisés, y que empiezan a conversar entre ellos, Jesús, Elías y Moisés. Y dice Lucas escribiendo que ellos hablaban de lo que iba a pasar. ¿Entiende? Yo me imagino a Jesús diciéndole a Elías y a Moisés, ya mismo, ya faltan un par de días y entonces vamos a hacer esto, pam, 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 y ahí voy a morir. Y dice que hablaban sobre las cosas que iban a pasar en esos días en Jerusalén. Y Pedro y los demás rendidos del sueño. Cuando usted está rendido del sueño es porque ya usted ha estado trabajando todo el día o porque ya es tarde en la noche. La palabra identifica los tiempos en los que nosotros estamos viviendo como los tiempos del fin. Desde que Cristo resucitó y fue ascendido al cielo, se entiende que son los tiempos del fin. Estos 2021 años que han pasado después de que Cristo resucitó y fue ascendido, se le llaman los tiempos del fin. Los tiempos donde ya a mucha gente le ha dado sueño porque están cansados. Y Pedro y los demás rendidos del sueño. ¿Qué dice ahí, Jenny? Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Rendidos del sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Esto fue un cantito. Esto fue un ñaqui de lo que iba a suceder en los cielos, señores. Este pedacito que Lucas escribe es el drama de lo que va a suceder contigo y conmigo si nosotros estamos velando, aunque estemos cansados, aunque golpeados, aunque muertos de sueño. Si nos mantenemos alerta, velando por todas estas cosas que quieren, mira, echar raíces en nuestro corazón. Si nos mantenemos alerta, velando, de no darle cabida a ese engaño que te diga otra cosa que no sea este evangelio, que no es negociado. Así que, señores, estemos alerta, ayudémonos los unos a los otros a cuidarnos las espaldas en contra de ese engaño, y que no se eche a perder lo hermoso que Dios ha hecho en todos los corazones de ustedes, que yo sé que ya están sellados, ya están limpios, ya están lavados por la sangre de Cristo. Esto ha sido algo hermoso. Así que los amo mucho, que Dios me los cuide y me los guarde. El tema lo tienen que poner ustedes. Esa era la chulería de hoy. Terminamos hasta un poquito antes. Del fango a la redención. Del fango a la redención. Yo voy a empezar a escribir todos estos temas, así que mira, a ver, vayan abriendo los micrófonos y díganme usted cuál va a ser el tema porque así mismo lo vamos a subir a YouTube con el tema que ustedes escogen. Dice aquí del fango a la redención. Wow, se me gustó. Bueno, yo creo que nos vamos con ese ni porque ya ellos no quieren participar, están dormidos ya. Bueno, señores, nada. Pero dime algo ahí. No, de momento como dije
Ese está bueno, es que se fue fuerte a la primera. Se fue fuerte de la primera, Ramón. Puedo pensar, no. Imagínate, Omar no dijo nada. Se tiró un Omar ahí. No, Omar tiene que dejar algo. Chacho, disparó. No se puede superar eso, pa' ya. No se puede superar. Disparó. Ah, Disparó duro, no, Arturo no, se dio un palo de agua y todo para bajarlo. A ver si... no dejó, bueno, Me no hizo pude- recordar una estrofa de una no alabanza. estrené ni una neurona. Nuestro no. ¿Qué dice Omar? Ni una. Que ella me hizo recordar una estrofa de una canción, de una alabanza esta mañana, que decía algo como que Jesús era el único que hacía florecer los lirios en el fango. Mira para allá. ¡Wow! Bueno, señores, se quedó del fango a la redención o del lodo a la redención, cualquiera de los dos. Ese va a ser el título que vamos a ponerle cuando subamos este video al YouTube. Señores, está de más decirle, ¿verdad? Los amo en el amor de Cristo, créeme. Que a mí a veces, cuando yo estoy escribiendo, yo digo, Dios mío, pero esta palabra tan severa, esto es lo que toca. Este es el capítulo que no puedo brincar el capítulo 5, que el 6 está bien lindo. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que esta es la manera en que Dios cuida de nuestros corazones. Si alguien no levanta bandera y les dice a ustedes, tengan cuidado con estas cositas, después entonces el resultado va a ser muy peligroso. Así que atesoren esto en sus corazones, ayúdenme a orar y vamos por encima. Voy a parar la grabación y vamos a orar para despedir.